Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para esta hora y este día, contamos con la presencia del apóstol José Ramón Santamaría, la casa paterna Mi Pan, la ciudad de Miami, en su segmento Descubriendo tu Potencial. Así que, apóstol, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Oye, tengo aquí esto tapado, no sé. No, pero ahí se escucha bien, está muy bien. Bueno, estamos, hoy en día mi esposa está en una comisión especial. Hoy voy a hacer solamente yo el programa. Vamos a hablar sobre la libertad, teniendo en cuenta la, el Día de la Independencia de Colombia. Hoy es un día glorioso para nuestro país, ¿verdad? Porque la independencia es precisamente la libertad que fluye sobre todos los ciudadanos, y para ello hubo un gran sacrificio de parte de todos los héroes, Bolívar, Santander y todos aquellos que participaron y dieron su vida por esa libertad. Entonces, hoy tenemos que hablar nosotros de la libertad en que nosotros vivimos y fuimos puestos de acuerdo a la redención que hizo Yeshua HaMashiach por nuestras vidas espirituales. La palabra dice que nosotros fuimos libertados de la esclavitud, del pecado y de la muerte eh, por la redención de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Redentor, que nos sacó de esa esclavitud con su muerte, con derramamiento de sangre, así como los héroes derramaron su sangre para conseguir la libertad de nuestro país. Así Yeshua murió en la cruz, derramó su sangre para conseguir la libertad de todo el pueblo del Eterno. Todo aquel que acepta ese sacrificio es libre de la esclavitud del pecado, de la muerte, y es participante de la gloria del reino del Padre. Eso dice la palabra. Entonces, en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, nosotros somos libres, pero muchas veces permanecemos esclavos habiendo sido libertados, como decíamos, por la sangre de Yeshua, pero permanecemos como esclavos porque nuestra mente, nuestra mentalidad todavía está esclavizada. No ha habido una liberación, una transformación, una renovación de la manera de pensar, y permanecemos esclavos. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de reformar, de transformar nuestra manera de pensar para ser verdaderamente libres. Ahora, ¿qué sucede? En el mundo físico en que nos encontramos, existe una tendencia, y eso todo el mundo lo sabe, a esclavizar a los pueblos, a sujetarlos a través de leyes injustas, porque nosotros somos libres. ¿Qué significa la libertad? La libertad significa que podemos actuar libremente sin sujeción a nada, a ninguna persona. Claro que tenemos que estar sujetos a las leyes justas que establece el Congreso, ¿no? Pero que sean leyes justas. Y tenemos los derechos que nos dan los derechos y tenemos obligaciones, lógicamente, pero eso dentro de una sociedad sana, de una sociedad en la cual tengamos la oportunidad de denunciar la injusticia, la dictadura que establezca o que quiera establecer un gobierno. Entonces, en estos tiempos vemos cómo la tendencia es ir dictando leyes injustas, reformando la constitución, esclavizando a los pueblos, y esa es una tendencia que se está estableciendo principalmente en los países
de Latinoamérica. En estos momentos hay un avance de esa, digamos, esas dictaduras de izquierda, ¿verdad? Entonces, nosotros tendremos que tener una precaución, digámoslo así, tengamos que tener una alarma puesta en nuestra vida para ver qué podemos hacer nosotros, porque en esa esclavitud se nos prohíben cuestiones dirigidas a nuestra manera de proceder como miembros del pueblo del Señor. En todas las cosas que tenemos que hacer se van a poner limitaciones. Entonces nosotros tenemos que, perdón, tenemos que trabajar en eso y tenemos que establecer primeramente en nuestra vida, como hemos hablado aquí en este programa siempre, que este programa está dirigido a conocer nuestro verdadero potencial, ¿no? Entonces nosotros, para poder evitar esa esclavitud, regresar a ese estado de esclavitud en un momento dado que no podamos hacer las cosas como nosotros queremos, tenemos que saber quiénes somos y actuar de acuerdo a lo que nos dice la palabra, porque la palabra nos dice Jesús en el libro de Juan, en el capítulo, el libro de Juan 8:31, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que actuar de acuerdo a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es relativa, sabemos que la verdad es relativa y tenemos que respetar los criterios de los demás, porque tenemos que, esta libertad, tenemos que saber que la libertad, ¿aló, se está escuchando? La libertad tenemos que manejarla con precaución, sabiendo que Jesús es nuestro redentor, es nuestra guía en todos los campos. Aló, aló. 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 Ahí lo estamos escuchando. ¿Sí está escuchando? Ah, bueno, es que estaba yo para aquí porque como no me veo acá, no tengo la imagen acá. No, estamos bien. Bueno, está bien. Entonces, bueno, seguimos. Entonces tenemos que actuar de acuerdo como nos dice la palabra, porque nosotros como libres que somos, la libertad que nos dio el Señor en esa redención, no estamos sujetos a la realidad del mundo, sino a la verdad que nos da la palabra, la verdad del Padre que está en los principios del reino. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa realidad, a esa verdad, y no a la realidad del mundo, porque lo que está haciendo el mundo hoy en día es tratando cómo pueden conseguir quitarnos esa libertad, que se están apoderando de los poderes que sostienen el funcionamiento del mundo, que son el económico, el político, el educacional, el de las comunicaciones, el de la salud, el religioso, tecnológico, lo militar. Todos esos poderes ya están infiltrados, y entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en nuestra manera de actuar. Tenemos que respetar las leyes, como digo, pero tenemos que ser cuidadosos y actuar de manera coordinada como cuerpo para evitar que nos vayan a avasallar, pues a asumir pues en esclavitud de la cual fuimos libres por la redención que hizo Yeshua HaMashiach. Entonces nosotros tenemos que formar un estilo de vida de ciudadanos del reino. Tenemos que, para formar ese estilo de vida, tenemos que formar nuestro carácter, tenemos que tener un carácter, una visión que sea fortalecida por ese carácter, un dominio propio para poder formar ese carácter. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todas las circunstancias que están ocurriendo y no dejarnos avasallar por
por esas circunstancias. Nosotros tenemos en Cristo, en Yeshua, tenemos una libertad que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros tenemos que mirar que Él nos hizo libres de toda esclavitud del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos en el libro de Colosenses, Él dice la palabra que nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, ¿no? Y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros, teniendo esa libertad, tenemos que ejercerla, viviendo una vida dirigida por el Ruach HaKodesh. Nosotros somos templos del Espíritu de Dios, del Padre, del Creador del universo, y tenemos que vivir perfectamente ubicados en Él. Yeshua dijo que nosotros venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo haré descansar. Es decir, nos ponía en el reposo de Él, porque para nosotros conquistar nuestro territorio, para poder vivir, para conquistar el propósito por el cual nos vinimos a esta tierra, tenemos que estar sujetos a la voluntad del Padre a través del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, acordémonos de lo que ocurrió con el pueblo hebreo cuando fue libertado por Moisés de la esclavitud, que padeció 400 años allá en Egipto. Salieron de allá y resulta que tenían todavía esa cosmovisión, esa mentalidad de esclavos, y cuando llegaron a la tierra pactada, la tierra que fluía leche y miel, como dice la palabra, no se atrevieron a entrar porque no creyeron en el poder del Padre, que les había dicho que Él era el que iba a entregárselas. Iban a luchar ellos personalmente, iban a luchar, pero con la dirección y las estrategias que Él les iba a dar. No lo hicieron. ¿Y qué pasó? Tuvieron que durar 40 años en el desierto, hasta que esa generación esclava que salió, que no transformaron sus mentes, desapareció. Y la nueva generación, conducida por Josué, fue la que fue introducida finalmente a esa tierra, ¿no? Y sabemos cómo conquistaron. La conquistaron a través de obedecer las estrategias que el Padre les entregó, les dio a Josué. La primera el gran ciudad que conquistaron fue Babilonia, y eso fue, tenían que, las murallas eran inaccesibles y la hicieron con una estrategia inverosímil, tocando la trompeta, como sabemos, y se cayeron las murallas en una forma sobrenatural. Así pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar sujetos, conociendo nuestra verdadera identidad, sabiendo que somos hijos, que somos sacerdotes, que estamos sentados en lugares celestiales, somos linaje escogido, no hijos de Él. Tenemos todo el ministerio, un ministerio, y el ministerio de la reconciliación, que somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, como dice la palabra. Entonces, nosotros, conociendo eso, tenemos que actuar de conformidad, ejercer nuestro potencial en una forma adecuada, porque ejerciendo nuestro potencial, verdaderamente seremos respetados. Nosotros tenemos la dirección de nuestro Padre Celestial, la protección de Él, y no debemos tener temor de ninguna naturaleza, sino actuar. Y si actuamos de acuerdo a la dirección que Él nos da, seremos protegidos de toda circunstancia adversa, como dice la palabra en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, bajo la sombra, bajo la protección de Él.
Entonces, todo esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta en estos momentos que son verdaderamente de cuidado, no confiar, debemos tener unidad en todos los campos para poder ser verdaderamente libres de toda opresión, ¿no? Nosotros tenemos que ejercer el ministerio de la reconciliación, ayudando precisamente a todas aquellas personas que en un momento dado, como los hebreos primeros que salieron de la esclavitud de Egipto, tenían esa mente, esa cosmovisión de esclavo todavía, tenemos que ayudarlos a salir a la libertad que Él nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que ser unas personas que ejerzamos ese ministerio de una forma adecuada para que podamos ayudar a todo el pueblo del Eterno. Nosotros tenemos poder, autoridad, dominio y señorío como el primer hombre. ¿Cómo fue creado el primer hombre? Fue creado y puesto en un paraíso, en una zona en que él podía manejar totalmente, ser el representante del Padre Celestial en su reino, porque este es el reino del Padre, y le dio la autoridad para enseñorearse de todas las cosas, ¿no? Para reproducirse. Y eso lo perdió por el pecado, pero nosotros lo recobramos, como ya sabemos, con la redención de Yeshua, y hoy en día tenemos todos esos atributos que había perdido el primer hombre. Entonces, hoy en día tenemos que ver y examinar todas las cosas que se nos presentan. Tenemos que sobre todo llevar una vida ajustada a la palabra, como decíamos ahora, porque la única manera que nosotros podemos caminar dentro de ese reino, que es una dimensión de sobrenaturalidad en la cual se hacen prodigios y milagros, es teniendo una vida sana, una vida ajustada a los principios bíblicos. Acordémonos que estamos, dice la palabra, que estamos sentados en lugares celestiales. Estamos precisamente sobre todas aquellas circunstancias en que vive el mundo, pero tenemos primeramente que conocer, tener la seguridad de que tenemos ese poder y esa autoridad, y eso nos lo da la revelación. Eso solamente lo entendemos por revelación que tenemos del Espíritu del Padre que mora en nosotros, porque una cosa es conocer la palabra, una cosa es conocer que yo tengo esa autoridad y que soy todos los atributos que me dio cuando nací de nuevo, y otra cosa es vivir en ellos, poderlos aplicar. Nosotros, la única manera de aplicarlo es teniendo revelación exacta de quiénes somos. Acordémonos que inclusive no es conocer la palabra, porque en el antiguo pacto, cuando Yeshua trataba con los fariseos, que los fariseos eran personas que se conocían la palabra, toda la Torá se la conocían, pero no la aplicaban, y por eso Yeshua los llamó sepulcros blanqueados, ¿no? Y los llamó ciegos, conductores de ciegos. Nosotros no podemos ser como ellos, sino tenemos que tener no conocimiento, sino revelación de la palabra. Por eso Pablo, en el libro de Efesios, le pide al Padre que nos dé espíritu de revelación, que abra los ojos del entendimiento, nos abra los ojos del entendimiento para conocer, para poder aplicar la palabra, para que conozcamos su poder, para que nos afiancemos en él, porque es la única manera, mis hermanos, que tenemos para verdaderamente continuar siendo libres, sabiendo exactamente la libertad que tenemos, y una libertad sobrenatural, una libertad que no nos la puede arrebatar nadie después que verdaderamente estemos aplicando los principios del reino. Y eso no es, porque una cosa es el mundo religioso. El mundo religioso conoce la palabra, pero no la vive conforme debe ser vivida. Nosotros, como hijos del Eterno, tenemos que no solamente conocer la palabra como decía, sino
tener el entendimiento de cómo aplicarla y tener la seguridad absoluta de que lo que nosotros hagamos está dirigido por el Espíritu del Padre y que va a tener un resultado positivo. Es la única manera, mis hermanos, que tenemos para poder liberarnos de esa esclavitud en que en un momento dado nos quieran someter. Nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser unas personas honradas con nosotros mismos. Tenemos que examinarnos para saber si estamos verdaderamente viviendo en libertad o si todavía tenemos una cantidad de cosas que desconocemos, que no entendemos, que no creemos o que no sabemos cómo aplicarlas. Eso es tener honestidad con nosotros mismos. Y tenemos que ser honestos con el mundo. Tenemos que aplicar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, lo que nos ha sido revelado, aplicarlo en el mundo para poder ayudar, como decíamos hace un momento, a todas aquellas personas que lo necesitan, porque ese es nuestro ministerio principal. Hoy en día tenemos una serie de, una nueva realidad, exactamente porque hoy en día las cosas han cambiado totalmente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Saber y tener la convicción de que la realidad anterior no va a volver. Desde cuando comenzaron la pandemia se empezó a hablar de la nueva realidad que vive el mundo y una nueva realidad que ha quedado establecida. Ya nosotros no vamos a volver a vivir en la misma dimensión de libertad en que se encontraba el mundo antes de la pandemia. Hoy en día estamos sometidos a una y a otra pandemia que van a venir, pero siempre va a haber algo que nos va a tratar de esclavizar, de mantenernos unidos a situaciones que no son convenientes para la vida nuestra ni la vida del país. Pero sabemos que hay un propósito de las grandes élites de establecer una norma de esclavitud en el mundo, de supremacía, de dirección, de dependencia de los pueblos hacia los gobiernos, porque ese es el principio que se va a establecer en la plataforma del nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial es precisamente la plataforma del antimesías. El Mesías nos dio la libertad y, como lo hemos hablado, y ese antimesías va a tratar de darnos una libertad ficticia en que todo lo vamos a recibir, ¿no? De los gobiernos, que no nos va a faltar nada, que seremos verdaderamente personas sin ningún problema porque todos nos lo van a resolver, lo cual es totalmente falso, porque sabemos que la total igualdad a que se pretende, se hace la igualdad no por la parte en que todos seamos personas pudientes económicamente, que podamos resolver independientemente de nuestras necesidades, sino que va a haber una igualdad, pero como lo hemos visto ya, lo estamos viendo a través de la pobreza, ¿no? Todo el mundo se empobrece para que haya esa igualdad y eso es lo que se está haciendo. Entonces nosotros como personas inteligentes y sabiendo que la inteligencia es el conocimiento del Altísimo, conociendo cómo procede nuestro Padre Celestial, teniendo la sabiduría, o sea, el sometimiento a su voluntad, nosotros no vamos a caer en esa mentira, sino que vamos a ser verdaderamente libres. La única forma como nosotros podremos pasar todos estos tiempos que se avecinan, que cada día serán peores, mis hermanos, es precisamente dependiendo de nuestro Padre Celestial, dependiendo de su verdad, dependiendo de su palabra. Esa es la única manera
que nosotros podemos sobrevivir en estos últimos tiempos. Todo eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cosa que se va a ir cumpliendo paulatinamente. Todavía no hemos entrado en lo peor, pero ahí vamos poco a poco entrando y nosotros también debemos poco a poco irnos examinando, responsabilizándonos, corrigiendo nuestra manera de actuar, pidiéndole al Padre sabiduría, como dice la palabra, que el que esté falto de sabiduría pídala al Padre, que Él la dará en abundancia, pero pídala sin dudar, porque el que duda nada recibe. Entonces nosotros tenemos que adquirir esa sabiduría, esa dependencia del Padre, como dice la palabra, que la sabiduría es mejor que el oro, que la plata y que todas las riquezas del mundo. Tenemos que tener esa sabiduría para poder, con esa palabra que conocemos, que escuchamos, tener el entendimiento para ponerla por obra y permanecer y ser verdaderamente libres. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una enseñanza rápida sobre lo que es la libertad. Lo importante, mis hermanos, es que no la cojamos simplemente por la palabra, por la letra, sino que la analicemos, la profundicemos, nos analicemos para ver si verdaderamente nosotros estamos actuando como esas personas libres que fuimos libertados por Yeshua HaMashiach, o si todavía tenemos la mentalidad, esa cosmovisión de esclavos, que tenemos el temor, la angustia, la ansiedad, la dependencia del mundo, o si verdaderamente estamos dependiendo de nuestro Padre Celestial, del Espíritu, del Ruach HaKodesh que habita en nosotros. Bueno, mis hermanos, entonces con esto le pido al Padre Celestial que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que apliquen esta palabra y conozcan el poder del Padre que actúa en todos nosotros para darnos y afianzarnos en esa verdadera libertad. Bueno, entonces no me queda sino invitarlos a que visiten nuestra red donde están todas nuestras enseñanzas, visitando www.bipanglobal.org. Ahí están todas las enseñanzas que hacemos en nuestro ministerio. Tenemos la librería virtual en la cual pueden bajar todas esas enseñanzas. Tenemos también ahí la orientación de lo que para permanecer con nosotros los jueves, que nos reunimos como cuerpo, pues para dar la prédica semanal. No nos reunimos los domingos, sino los jueves, de 8 a 8:30, de 8 a 9, a 9:30, perdón. Y tenemos también las enseñanzas de los lunes, el programa de los jóvenes, los intercesores proféticas, y los días miércoles tenemos un programa relacionado con Conversando con Leo, mi esposa, que tiene ese programa de un cuarto de hora, simplemente media hora, en la cual se tocan temas interesantes de la vida diaria. Entonces, muchas bendiciones para todos y nos volveremos a ver en la próxima semana. Bendiciones a todos. Y me mostró